Son redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario me estás mirando y al diario me miras, pobre. Me miras con el arao, luego con la rosadera, una vez en la llanura y otra vez en la ladera. Me miras lazando un toro, luego arriarlo para atajo, pero siempre me ves pobre como todos los de abajo. Sol, tú que eres tan parejo para redamar tu luz, habías de enseñar al rico a hacer lo mismo que tú. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario me estás mirando, conformando con ser pobre. Al aire en Radio Shali. Que le hace la competencia a Azcárraga. Bueno, pues un saludo para todas las Guadalupes y para todos los Lupes hoy en este su día, ¿verdad? Aquí a través del 97.9 de tu FM, Radio Shali, la radio contigo. Bueno, vamos a ir en este momento a un enlace de Zoom para hablar sobre el tema de la deuda pública, un tema que está, pues, ahí en la mesa en este momento, algo que nadie había abordado, que nadie había tocado, por supuesto, que hay un grupo de ciudadanos en el país, no solo en el país, sino también de connacionales fuera del país, se están sumando a esta propuesta de la suspensión de la deuda. Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a esta transmisión, los compañeros allá que ya están conectados aquí en Zoom, para poder iniciar este conversatorio. Adelante, compañeros, muy buenos días, bienvenidos al 97.9 de FM, Radio Shali, la radio contigo, transmitiendo también vía internet a través de www.radioshali969.com.mx. Pues vas, Juan Pablo, si quieres empezamos. Muchas gracias, camaradas. Muchas gracias, compañeros. Estamos en esta primera sesión, en esta primera conferencia, la apadrina, un camarada, un compañero investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Economía, el doctor Alejandro A. Chávez Palma. Él ha sido un asiduo crítico del mecanismo de desarrollo aplicado en el Estado de Puebla, a partir no solamente del manejo corrupto de las finanzas públicas, sino del efecto social que ha tenido. Ha publicado varias investigaciones, dirigido a algunas tesis muy interesantes, en donde se denota el compromiso del doctor Chávez Palma con el descubrimiento, el desvelamiento de las condiciones sociales
generadas a partir del manejo de la política económica por parte de los gobiernos del Estado. Yo lo que conozco del doctor Chávez Palma es particularmente su crítica a los gobiernos de Mario Marín y de Rafael Moreno Valle, en donde él profundiza en el tema no solamente de la deuda, que es lo que nos atrae en este momento, sino de la redistribución social de la riqueza. Gobiernos que endeudaron al Estado, nos endeudaron, nos hipotecaron el futuro a todos para favorecer a un pequeño sector social. Yo, sin más preámbulo, quisiera cederle la palabra al doctor Chávez Palma, tendrá mucho que decirnos. Ha llegado con una presentación en PowerPoint bastante preciosa, y le agradecemos mucho de antemano su esfuerzo para poder participar en esta conferencia. El micrófono es tuyo, doctor, por favor. Muchas gracias, compañeros de la promotora estatal por la suspensión de la deuda, lo cual me parece una iniciativa que saludo bastante porque efectivamente es una necesidad en estos tiempos, ¿verdad? Que señalar los costos en los que se ha incurrido el modelo neoliberal como tal, ¿verdad? Y que se ha transminado hasta las entidades federativas. Por eso es que hoy vemos pues gobernadores como el de Jalisco, como el del Estado de México, como los del norte, esta federación de gobernadores que se dicen federalistas, pero que más bien son golpistas, pues para efectivamente reciclar este modelo de endeudamiento obsceno, que en Puebla ya lo hemos vivido y ha dejado sus secuelas. Por eso es que efectivamente la deuda oculta, la deuda y el juego de las finanzas en el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, pues nos refleja bastante, de manera bastante palmaria el tipo de enjuagues, hay que decirlo, entre la federación, el Estado y obviamente los municipios, en donde se conjugó lo que ahora sabemos y se está expresando como el amasijo PRIAN-RD. Y por eso es que hay que visualizarlo así en el transcurso de los sexenios. Aquí quiero presentarles en esta primera diapositiva los últimos, digamos, 3 sexenios, que está desde el 2002, desde el 2000, bueno, 99 empezó, 2000, hasta aquí el 2004 llegó Moreno Valle como secretario de Finanzas con Melquiades Morales, y después de 2005 fue con Mario Marín hasta el 2010, y lo que está resaltado en amarillo es el sexenio como tal de gobernador de Moreno Valle. Y allí pues efectivamente la proclividad del endeudamiento fue muy marcada, pero ya venía desde el año 2000. Sin embargo, la suma por eso directamente es, a grosso modo incluso, a reserva de ir verificando los datos, porque sigue ocultándose, todavía no es toda, pero ya nos habla de un monto pues muy considerable, en 144,341 millones de pesos. Esta columna es de la deuda y yo tengo registrado el dato a partir de la cuenta pública, pues desde hace 30 años, desde 1987. Hoy en 2020 serían 33. La serie que yo he trabajado esta es la deuda. Esta columna es el Producto Interno Bruto. Pues son las variables que hay que ir conjuntando para dar cuenta de esta espiral de endeudamiento desenfrenada que se generó, aún escondiendo las obligaciones financieras de este personaje. Y por eso es que en la captura de pantalla pues nada me ocupo esto, ¿verdad? Pero pues casi exactamente el sexenio donde empezó como secretario de Finanzas y donde ya fue gobernador. Entonces ya desde 1987 pues era mucho menor. Ahorita lo vamos a apreciar en las gráficas, ese transcurrir. Pero aquí los montos
sí señalarlos porque me dan pie a explicarles, compañeros, son cinco variables, digamos, empezando, decíamos, es la deuda, es el Producto Interno Bruto, estas son las participaciones federales, que es importante porque son el respaldo de la deuda. Este es la inversión pública, ahí es en donde se ve si esto ha sido eficaz o no. Esta columna que sigue es la del gasto neto. Este es el gasto neto total, estos son los impuestos, y la que viene hasta acá es los impuestos, la carga tributaria y el ISR, que es en donde pues se fue volcando esta relación. Entonces, esos son los indicadores que vienen en las gráficas. Estos ya son las proporciones que guarda el primero de acá es el de ya viene aquí un poquito más ampliado, pero este sexenio nos lleva a estas relaciones, ¿verdad?, de las variables relevantes, que son la inversión pública como porcentaje del gasto neto. Es decir, la inversión pública es esta. ¿Qué porcentaje es de este gasto? Y nos da estos indicadores, que la columna amarilla de la izquierda, 4.8, 4.2, 4.3, en fin. Por eso es que aquí es importante resaltar cómo esos indicadores van de mayor a menor. Nos indican un comportamiento, una tendencia, y cómo va transcurriendo esto. Este segundo indicador es la deuda como proporción del PIB. Y también tiene este transcurrir. Es lo que cabe de la deuda, son miles de millones. Y es la proporción que guarda con respecto al Producto Interno Bruto, a esto. Que no ha sido poco, de hecho, por la crisis de ahora de este año, el monto es casi igual, ¿eh? Va siendo casi igual a este de este año. Y este tercer indicador es la proporción de las participaciones federales respecto al gasto neto total. Entonces son tres gráficas muy importantes que nos señalan esta tendencia. Entonces ha ido de menos a más. Se puede decir que sí ha ido de menos a más. Entonces la fuente que he utilizado es la de INEGI, las cuentas nacionales, la cuenta pública, pues el documento, digamos, más fidedigno. Pero bueno, como ha sido manejado en los años del neoliberalismo, pues ha sido también fuente de opacidad. No se piense que ha sido todo transparente, pero es lo más, se puede decir, la fuente más confiable, digamos, entre comillas. Hay que ver por eso todo el desenvolvimiento. Y es que esto empezó prácticamente en 2012, ya como parte del sexenio, en este año de 2011 a 2012, con esta iniciativa de que le permitió de manera pues, muy discrecional la contratación de financiamiento a los sujetos, al gobierno del Estado, y luego algo que se llamó Instituto Registral y Catastral, en esta división de contratación de financiamiento. La palabra financiamiento es muy, muy elegante. Es muy elegante porque no está en un financiamiento, pues retorna, y además se va a notar en la eficiencia, que esto repercute en el gasto social, en el gasto de inversión, en la obra pública, en el fomento al desarrollo, es decir, en disminuir la pobreza, por ejemplo, que es lo más evidente que se podría mostrar. Entonces, en total, ese monto estimado, que fue un decreto, ya de 2012 a 2013, fue de 7.250 y ya era una fuerte suma, que no necesariamente se pudo justificar desde entonces, pero ya desde febrero de 2012 empezaban estas obras pues relacionadas con la imagen y el apetito presidencialista del entonces gobernador Rafael Moreno Valle. ¿Verdad? Entonces tenemos estas relaciones
que, como notamos, aquí empiezan desde 1987, podemos ver esta relación deuda pública como porcentaje de las participaciones federales. Este asterisco significa que desde los 2013, directamente desde 2013 ya empieza a incluir a los PPS municipales. ¿Qué son los PPS? Los proyectos de participación social. Es un eufemismo en donde, mediante efectivamente ese juego de las finanzas, pues significó las maromas que se empezaron a dar para justificar que no era deuda, que era gasto corriente, que cosa totalmente inaudita, ¿no? En fin, en todo eso, pues obviamente hubo un manejo del secretario de Finanzas, del subsecretario de Ingresos, de Egresos, Roberto Moya, que fue su suplente y que ahora está ocupando la curul en el Senado, que tiene, pero también obviamente los enjuagues que se tuvieron con los secretarios de Hacienda federales de ese entonces, o sea, muy directamente Ernesto Cordero, con Videgaray, ya empezaba en el Estado de México, en fin. Pero se tenía que considerar como obligaciones y empréstitos. A mucho reconocían eso, que eran obligaciones y empréstitos, pero todo sin que se apareciera la palabra deuda, porque eso obviamente espanta. Pero también eran otras obligaciones de financiamiento municipales que se acreditaban al gobierno del Estado. Entonces, esto fue subiendo esta relación, es deuda pública como porcentaje de las participaciones. Les decía, es importante porque las participaciones son el respaldo de la deuda. Es lo que se anticipa como garantía de la deuda. Puedes pedir préstamos y sí, justificas, los formalizas, pero ¿con qué los sostienes? Como garantía, bueno, con las participaciones federales, que son los montos que les mencionaba al principio. Entonces, estas participaciones, esta deuda pública como parte de las participaciones ya es más cualitativo, es un porcentaje que, como vemos desde hace 30 años, pues, era, digamos, manejable. Con Mariano Piña Olaya aquí, en la sección de Piña Olaya, pues era bajo, comparación ahora. Con Bartlett, en el sexenio de Bartlett aquí, también se podría considerar como bajo, era menor al 20%. Hasta Melquiades, incluso él, pero ya en el 2003 es él como secretario de Finanzas. Moreno Valle se nota el brinco, ¿verdad? En 2003, porque es cuando ya empieza a pedir, sí, de 2002 a 2003, se nota el brinco. En 2004 pues ya se va a la Cámara de Diputados como diputado. Y es este movimiento que se conoce como el hoyo financiero. Fue muy citado, reiterado, y sí, efectivamente había un déficit ya fuerte y se cubrió con esta parte de deuda, pero pues, obviamente a trasluz venía sus apetitos sucesorios y presidencialistas. Entonces ya se puede notar como en 2003 y 2004 ya esta proporción de las participaciones federales en la deuda crece bastante, y eso ya es muy alto después de 3 sexenios. Miren, Piña Olaya, pues bajo del 20, con Bartlett, con Melquiades Morales, y a partir de aquí empieza lo que... Perdónale, y ahí estaba como secretario de Finanzas Moreno Valle, ¿no? En el hoyo financiero. Sí, aquí está, efectivamente, pero de 2003 a 2004 es cuando ya pide permiso, pues claro, para irse a la Diputación Federal por el PRI. Recordemos que aquí era priista, evidentemente. Era priista y evidentemente pues, nieto de exgobernador que no terminó su periodo en 1969, cuyo abuelo efectivamente era un represor igual que él o más. En tiempos no terminó su sexenio, tuvo que ser relevado por la oligarquía prianista, que era evidente. Pues la matanza en Chile de Chilajone. Además, sí, aquí en la Mixteca fue también un acto represivo de tomas de tierras que mandó a reprimir, y lo de Chile, efectivamente. Y aquí se va dando pues este brinco que se va sosteniendo ya, incluso con Mario Marín, pero bueno, la deuda sigue aumentando, y vemos como en 2011, que ya es
gobernador, ya como gobernador en su primer año, también va aumentando más, pero nótense cómo la tendencia, pues, es muy marcada, es evidente. Son coeficientes que se trabajan, esa aritmética de las finanzas, ¿sí? Que ver esas proporciones, seguirlo llevándolo año por año, pues sí, tengo esta base de datos, 30 años, y aquí en 2013 empieza el encamaramiento de esa deuda, que evidentemente es oculta y que no quieren que se mencione como deuda. A mucho como empréstitos, como obligaciones, como PPs, pero ya aparecen en documentos que están en 2013, 2014, 2015, los fui siguiendo, pero aparecen ya hasta el término de su sexenio, los municipales, y son los primeros que se reconocen, yo me recuerdo, ¿sí? Estaba ya en 2017, pero nótese ya en 2016, 2017, que es para encarrilar a su sucesión de gobernador Antonio Gali Fayad y a la familia y a su propia familia. O sea, ya pasa del 100%, ya pasar del 100%, ¿con qué vas a sostener esas deudas? Con las participaciones, pues ya te las acabaste, ya estás más arriba de las participaciones, por eso es lo delicado, porque las participaciones además pues son manejos discrecionales. Ya después hubo una ley de deuda pública, ley de contabilidad, leyes que también fueron parte de esos enjuagues. Y viene esta otra relación que quiero resaltar, la inversión pública con la estructura del gasto neto total, y la otra relación que es la deuda como estructura porcentual del PIB estatal. Entonces esto ya incluye los PPS municipales, todavía estamos en 2017. Pero la razón deuda PIB del Estado de Puebla está en rojo, ahorita lo vamos a ver en esta gráfica. Y tú guardas una relación inversa, aquí ya es, por eso es más cualitativo, porque la deuda sube y la inversión baja. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pues entonces, ¿dónde está la eficiencia? ¿Dónde está la eficacia que tanto presumía el gran economista, educado en las universidades gringas, hijito de papi, nieto de abuelo? Pero ya empiezan a aparecer los registros únicos de obligaciones y empréstitos en 2013, mucho después. O sea, ya aparecen en 2013, en 2014, en 2015, pero públicamente ya en la página oficial de la Secretaría de Finanzas es hasta 2017. Sí, hasta 2017, 2018. Estas obligaciones ya acreditan al gobierno el financiamiento de recursos de infraestructura y seguridad y un fondo de reconstrucción de entidades federativas, que son fideicomisos. Por eso había tanta bronca con los fideicomisos, porque efectivamente ya era algo pues, bastante grotesco, ¿no? Ese manejo. Y aparece en 2016 y 2017 y por eso ya en las páginas ya se puede ver a partir de la ley de disciplina financiera, que estuvo discutiéndose bastante, me recuerdo, y no entró hasta estos años, hasta el 2017. Y era un respaldo de la fuente o deuda de garantía de pago a las participaciones, que ya el rebasar el 100%, como vemos en la gráfica, pues también se nota aquí en esta. Pero ya hay que resaltar por eso la inversión como proporción del gasto público es esta, la línea punteada de gris. Notemos cómo pues, es diametralmente opuesta. Hace 30 años, miren, desde el punto de vista de este manejo de las finanzas públicas, definitivamente Mariano Piña Olaya, un genio de las finanzas, relativamente hablando, ¿no? Pero se compara como en esos años era un empresario, me acuerdo, un empresario textilero, de los libaneses, Salvador, no me acuerdo, de apellido libanés, el que llevaba la Secretaría de Finanzas con Piña Olaya. Pero miren, la inversión era muy alta y bastante notorio, lo cual fue cayendo, vino la crisis de 1995 y ya con Bartlett, pues sí, la inversión se fue cayendo, se sostuvo un poco, pero se vino abajo ya con la crisis del 95, la crisis del error de diciembre, pues se repercutió en las finanzas públicas estatales. Y en el primer año del secretario de Finanzas con Melquiades Morales, Rafael Moreno Valle, llegamos al menor nivel de inversión pública. Miren,
Es en toda la historia de los últimos 33 años, es bueno, excepto ahora este año de la pandemia, pues sí, va a ser negativo, pero pues por la pandemia. Ajá, el hecho es que aquí, en el primer año de secretario de Finanzas, la inversión cae brutalmente, en 33 años. Y es el comportamiento, va subiendo. Cuando él se va pues bajo, pero ya aquí como coeficiente del PIB, que es importante, es muy importante. Pues se puede notar muy baja la deuda como proporción del PIB, pero va subiendo y aquí en 2003 es cuando ya sube. O sea, sí subió la inversión efectivamente, pero ya con lo que era su práctica del endeudamiento, de la búsqueda de esos endeudamientos, y va subiendo la deuda, Cae otra vez la inversión en el periodo de Marín Torres, la inversión va cayendo otra vez, y ya cuando entra él con su primer año de gobierno como gobernador, como ejecutivo del Estado, la inversión otra vez vuelve a caer y la deuda vuelve a subir. Y ya en 2013, como decíamos, ya los PPs municipales ya nos pueden ocultar y empieza a empalmarse esta relación inversa, que pues es obviamente una relación perversa, porque ya que te caiga la inversión y que te esté subiendo la deuda, pues no hay indicador de eficacia, de eficiencia que lo pueda justificar. No, por más que le busquen, ¿no? Y en 2013, 2014, pues ya, para 2016, 2017, pues ya hay un empalmamiento muy directo entre estas dos relaciones. Y es un transcurso, les digo, de 30 años, ¿no? Es muy notorio. Y esta denominación de la deuda de obligaciones y otros pasivos ya empieza a aparecer hasta 2017, 2018, deuda pública. Ahora sí, la de corto plazo, la de largo plazo, otros pasivos, deuda contingente que ya venía, valores de instrumentos en bonos cupón cero, programas que son fideicomisos, pero que tienen que reportarse como interés. Aquí este cuadro sí lo tuve que construir porque no viene así, ni tampoco las otras gráficas vienen así, hay que hacerlas, hay que construirlas porque pues la opacidad ha sido la regla de estos informes que deberían de ser públicos, digeribles, entendibles. No, hay que construir la información, reconstruirla, deconstruir el conocimiento aquí cuantitativo y hacerlo lo más claro, lo más evidente y lo más transparente, que no es precisamente una práctica de los gobiernos. Entonces tienen esos son los registros. Ya este año 2016-2017, pues termina el sexenio del gobernador Moreno Valle y reconoce esta deuda pública que es la que siempre alardeó. Alardeó mucho los 5,000 millones que era la deuda pública. Es la que aparece. Y bueno, su leyenda falsa fue que siempre ni un peso prestado de deuda. Me recuerdo el primer año, desde 2011-2012, cómo presumió en su faraónico segundo informe, que ni un peso prestado de deuda, ni un peso. Por ahí pues, hice algunos artículos al respecto y con su cuenta pública, que pude conseguir, pues obviamente con amigos, compañeros que trabajaban en la Secretaría de Finanzas, pero ellos mismos me advertían que no vayas a dar la fuente de dónde lo sacaste, ¿no? Pero pues así, hurgando, buscándole, escudriñándole, pues puedes ir sacando la información. Y era obvio que pues, tenía ese manejo, pero pues, la tendencia era prácticamente irreversible. Maestro Guerra, muy buenas tardes. Gil, hola, compañero Alejandro, compañeros todos. Gusto saludarlo. Disculpen el retraso, por favor, estoy con ustedes. Adelante, maestro Chávez. Sí, entonces nos da estos totales, nos va dando estos totales. Y de los 9,000, que aquí también presumía porque decía para diferenciarse según él de
de Mario Marín, decía que 9.318 tiene la deuda de Mario Marín. Así se la había dejado. Pero que él reportaba en sus primeros 2 años estos 5.522 o 5.414. Pero ya se abría la deuda pública en el corto plazo, en el largo plazo, que venían siendo ya estas maniobras, estas maromas de los PPS, de las asociaciones público-privadas, y daban estos totales. Entonces ya vas viendo cómo iban dando los totales de los totales, y por eso pues ya este total es el de la primera gráfica, ¿verdad? Estos 144.300 millones, que no es cosa menor, y sobre todo en esos años. Pero el poder adquisitivo pues, ha venido bajando, pero a nivel presupuestal, pues más. Y entonces se abre esto, y yo me acuerdo a principios de 2018 ya tenía esa información, hasta entonces, y aparecía estos 2 años, cuando en su tiempo y por la cuenta pública debió haberse dado a conocer. Pero pues veíamos eso, estos manejos, ¿no? Y aparece otro cuadro que también tuvimos que construir, no viene así también, y viene obviamente las letras chiquitas para que la gente efectivamente no perciba cómo se van dando estos montos. Y por eso yo aquí le ponía, por fin, deuda pública reconocida y publicada, hasta entonces, hasta principios de 2018, pero abarcaba estos años, 2016-17. Un informe analítico de las obligaciones, porque tampoco aparece la palabra deuda. Sí, de obligaciones. Las obligaciones son una deuda. Son términos técnicos, son términos de la herramienta de las finanzas públicas privadas, pero ya aparecían las APPs, asociaciones público-privadas, los proyectos de prestación de servicios, los PPS, pero por la ley de disciplina financiera, que fue un batallar tremendo. Entonces, antes, pues ya estaba incluso Morena, y bueno, se daba en función de la privatización de la infraestructura, porque era lo público con lo privado, pero pues predominando obviamente lo privado, pues por los intereses que ya venían desde acá, pues nada más el monto de intereses, pues lo fui sumando aparte, pero miren, 300 millones en 2016, más de 600 millones en el 2017, pues no tiene nada de público eso, es más en contra de eso. Y claro, abarca el periodo del año en este periodo, y por fin, por eso lo acentué mucho, porque ya aparecen aquí los PPS, otros instrumentos como y son nada más 3, ¿verdad? Miren, Audi, la plataforma Audi, el Museo Internacional Barroco, con estos montos de inversión pactados, lo que se pagó, el saldo por pagar, los plazos pactados, miren, 180,000, nada más te aparecen los meses, claro, pues lo traduces, pues son 15 años. Aquí, del CIS, famoso, obras faraónicas, de 300 meses, 25 años, y los montos pagados de inversión, pues no son montos pequeños, ¿no? Entonces nos dan los subtotales, ellos no te lo sacan, obviamente, pues lo avientan en la información y ahí todas te bolas. Pues hay que ir viendo, hay que ir sumando los cuadros anteriores, yo se los dejo con todo gusto para irlo usando, pero nada más aparecen aquí de todas las obras faraónicas que conocemos. Al final fueron 8, digamos, que fueron muy emblemáticas, pero nada más están 3 Audi, que subvirtió la autonomía municipal para los municipios que están junto a San José Chiapa, Lara Grajales, Nopalucan, no me acuerdo, otros 2 eran 5, pues les expropió prácticamente los impuestos para esa famosa plataforma. El Museo Internacional Barroco, vemos cómo pues empezó esos primeros pagos de 1,000, pero se hablaba de los 7,000 millones, el CIS también. 7,200. ¿Cómo? 7,200 millones. 7,200 terminó en eso, más lo que se falta de especificar, porque ahí no aparecen los intereses. Pero faltaba, aquí no aparece, hasta ahora no han aparecido, me falta revisar un poco estos últimos años, pero como ya es un nuevo sexenio, hubo sexenio de transición, no hay todavía un botadero de eso. Con Pacheco Pulido, pues imagínense. El secretario de Finanzas fue Estefan Chiriac,
No, imagínense. Pero ahí falta la Estrella de Puebla, el Parque Paseo Teleférico, el nuevo edificio de la Procuraduría, de la Fiscalía ahora, la autopista Coapiaxtla-Coacnopalan, falta también el segundo piso de la carretera México-Puebla, cuyo costo se duplicó, pero todavía no aparece. Entonces, pues es relativo. Perdónale, en esto no está incluido ni lo han hecho público los terrenos que compraron para el proyecto integral Necaxa, alrededor de la presa de Necaxa, que iba a ser un proyecto estrella a nivel nacional. Exacto, sí, los megaproyectos. Megaproyecto evidentemente extractivista, expoliador de las riquezas naturales. Pues sí, por ahí está Slim, ¿verdad? En la sierra, todo eso. Para la minería. Laura Ruiz Massieu, particularmente, en conjunto. Ya, fíjate. Sí, ella claro. estaba en turismo. Sí, seguramente con los canadienses, en fin. Y toda una serie de intereses. Sí, por eso, miren, y además hubo remodelaciones de este tipo de obras, por ejemplo, un gasto de obras de remodelación desde 2014 a 2015, pues que evidentemente no eran prioritarias, pero que y además se asentaron en el municipio de Puebla, y por eso las regiones pues se siguieron empobreciendo. Pero todos nos acordamos de esto, miren, los inmuebles públicos remodelados, como el Auditorio de la Reforma, el Exportalillo, están los montos, ¿no? A través de irlo buscando, verificando en este tipo de informaciones en los medios. Sí, el Estadio Cuauhtémoc, imagínense. El Parque Ecológico lo privatizaron. Además, sí, no, el Estadio Cuauhtémoc fue el revestimiento. Déjenlo hablar. Sí. Sí, ya voy avanzando, que no me gane el tiempo, pero imagínense, Ronald McDonald, la casa de Ronald McDonald, 15 millones, es ofensivo, ¿no? El Grupo Misión, la ex hacienda de Chiautla para las novelas de Televisa, La Constancia, pues es Fundación Azteca, todo es un monto de más de 1,000 millones, imagínense, y además en el municipio de Puebla, pues sí, pues evidentemente era el presidente municipal Antonio Gali, y pues tenía todas las fichas para hacer y deshacer esta parte sucesoria y los apetitos presidencialistas que ya empezaban a difundirlos, pero veamos las equivalencias, vean ustedes las equivalencias, si no es ofensivo eso. Nada más de estas obras, ya no los PPS, ni o algunos quizá, pero la equivalencia en montos de estas obras de ornato, improductivas evidentemente, porque no tienen nada que ver ni con la salud, ni con la educación, ni con el empleo. Hoy se antoja que para la salud, pues imagínense cuántos ventiladores pues se pudieron haber comprado. No lo puse, pero hay que hacer la equivalencia. Pero aquí está, ¿no? Eso equivaldría a estos montos del anterior cuadro a 2,200 aulas didácticas o la instalación de redes de agua potable de 900 kilómetros. Pues ahí empezamos a averiguar cómo. Pues sí, porque es el equivalente a es otra forma de medir la eficiencia, que tanto se llenan la boca de sus indicadores de presupuesto basado en resultados, de la eficiencia, del costo-beneficio. Sí, no hay que quebrarse la cabeza, hay que hacer aritmética de las finanzas. Y esto equivaldría, bueno, a zonas de salud en la zona metropolitana de la salud Puebla. Y en su cuarto informe faraónico, pues en ese recinto pues costó esta cantidad, ¿no? Y esas remodelaciones innecesarias desde el punto de vista social, para dejar a Puebla junto con Mario Marín, evidentemente no es proeza única de él, lo hizo junto con Mario Marín, ahorita lo vamos a ver en otros cuadros, lo que nos llevó ya desde ese entonces al cuarto lugar en pobreza. Por ahí en 2009 llegamos al tercer lugar en pobreza. Era Mario Marín, en el segundo año de Mario Marín, llegó al tercero. El avance fue que llegamos al cuarto lugar. Pero a costa de la remodelación de sus obras faraónicas, de las obras de relumbrón, como el teleférico de la zona de los Fuertes. En fin, este monto equivaldría a generar 2,189 aulas didácticas equipadas con mobiliario multimedia, entre otras. Aquí hay otras equivalencias, digamos, que podemos traducir, pues hoy con las necesidades de lavarnos las manos cotidianamente, pues se pudieron haber hecho con 4 millones de pesos.
ampliación de redes de agua, en fin, beneficios para los habitantes, realizar pagos de nómina a los hospitales que tanta necesidad tienen. ¿Ustedes piensan, compañeros, que esto se pensó, que se previó? A nivel federal, es cosa de traducirlo también a nivel federal y igual. Pues el sector salud por eso quedó desvencijado. Son las políticas típicamente neoliberales. O sea, reducir pues, la participación del Estado, no solamente eso, sino el gasto en salud, educación, empleo, en trabajo. Y siguió el Estado por eso conservando el cuarto lugar en pobreza y en empobrecimiento, en restricciones, en rezago. Los rezagos ahí están. Y esto es en el municipio. Miren, en el municipio está pues, lo que ahora es Agua de Puebla, pero ya venía desde el SOAPAP. Aquí estamos marcando, digamos, 2010 por los trienios. Estamos resaltando aquí a Eduardo Rivera Pérez, como dejó la deuda, se la dejó a Claudia así, en 2.200 millones. Son dos rubros muy importantes, la deuda del SOAPAP, claro que seguimos pagando a través de Agua de Puebla, cuyo esfuerzo Gerardo lo ha, bueno, con agua de la Asamblea Social del Agua, pues han reclamado justamente esto. Es un monto muy fuerte y sigue privatizado el servicio de agua, ¿verdad? Pero estos montos los sigue pagando la ciudadanía. Y está otros que se llaman créditos sin aval ni garantía del municipio de Puebla. Estos montos también son, no se daban a conocer por lo mismo de que se decía, pues que eran créditos sin aval ni garantía del gobierno, es decir, el mismo gobierno pues los daba, pero eran prácticamente a fondo perdido. ¿Cuándo se ha escuchado una rendición de cuentas de esto? Pues porque son los guardaditos, son los moches, son las prácticas pecuniarias corruptas del servicio público tradicional en los gobiernos neoliberales a nivel estatal, a nivel municipal, en los distritos para los diputados, etcétera. Y los acreedores, miren, pues son los que a nivel estatal han predominado. Sobre todo Interacciones. Interacciones le presta mucho, es de la familia Jan González. Interacciones es de Banorte y ese ha sido el principal acreedor. También a nivel, junto con Bancomer, aquí Interacciones se dedica más a los estados y los municipios, pero es de Banorte, es de la familia Jan González, de los hijos de Jan González, hoy asociados con otra casa bursátil, y por eso mantienen a Banorte como pues, el único banco mexicano, entre comillas, en tercer lugar, después de Bancomer, de Banamex y Banorte, pero no tarda en privatizarse. Pues, las megafusiones siguen a nivel financiero siendo el pan de cada día, pues porque el negocio es endeudar justamente lo público, lo privado, y viceversa. Ahí están los datos, son los acreedores también, es la primera vez que aparece, esto no aparecía quiénes eran y los intereses que cobran, aquí ya están adjuntados los intereses, y también aparecieron hasta 2016, hasta 2017, pero antes no, pero yo creo que ya había, ¿no? Evidentemente que ya lo había, pero no aparecen reportados. Claro, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? Incluso ya para ir terminando, bueno, pues de este despilfarro, pues es este lugar de Puebla. Ya con datos de Coneval del año pasado, cierra 2018, cierra el 2018 ya con esta evaluación, que es bianual, 2008, 10, 12, 14, 16. Y así va, por eso decíamos, bueno, pues esta proeza es gracias a Rafael Moreno Valle y el ahora prófugo delincuente Mario Marín Torres, cuya ficha roja ya fue reactualizada por el FBI e Interpol. Y no tarda en caer este pillo, pero ese es su saldo, son sus saldos de sus malos manejos, que efectivamente son despilfarros. Y esto es a nivel de las personas, de miles de personas, son millones por el punto, ¿verdad? Son 6 millones, la población en Puebla actualmente somos 6.330.000, es cosa de irlo actualizando, pero esto salió justamente hace un año, yo lo estaba recabando y lo actualicé, ya con el cierre de 2018, pues ya se tenían estos datos, y es la zona del sureste, justamente, en miles de personas. En porcentaje es el quinto lugar, pero bueno,
si podemos cantar victoria. Pero es lo mismo, es el sur-sureste que ha estado abandonado, es el otro México, el norte, maquilador, industrializado, con gobernadores que también gustan de los endeudamientos, les decía, como el de Chihuahua, como el de Durango, y que por cierto están en semáforo rojo, de Aguascalientes, el de Jalisco, no se diga, el del Estado de México, que apenas acaba de pedir en esta semana, les doy el dato, propone del Mazo elevar la deuda del Estado de México en 13,500 millones para 2021. Enrique Alfaro, el señor feudal de Jalisco, está pidiendo un préstamo después de seguir con sus ridículos mensajes y odiador de la 4T y precandidato de la derecha obscena para la presidencia de la República. Aumentó en 6,000 para este año, 6,000 millones, para dejar un total, según reportes de los jaliscienses también, de 30,000 millones de pesos sobre la deuda en Jalisco. Pero aquí en Puebla pues ha sido desastroso porque se adjunta pues, con los estados que tradicionalmente han estado así en esta condición de pobreza. Pues son las consecuencias de estos manejos, ¿verdad? Que francamente pues, son abusivos de parte de las finanzas públicas. Aquí esta trayectoria de la pobreza nos ubica en esta franja resaltada con color naranja del sur-sureste, ¿verdad? Y evidentemente, y aún así en los estados del norte también hay un nivel de pobreza determinado, las Californias, Coahuila, Nuevo León, hasta el Bronco, en fin, pero en Puebla pues se demarca. Aquí está la pobreza en términos en el 2018, en el 2008 y 2018. Es una evaluación de Coneval de 10 años, pero es demostrativo. Si le puede escarbar mucho, yo le fui escarbando y es muy demostrativo. Aquí va, imagínense, con experiencia de hambre, 25 millones. Aquí es términos absolutos. Pasa de 24 a nivel nacional a 25 millones. En pobreza extrema baja un poco, pero bueno, la crisis va a hacer que esto se profundice, sí. A un paso de ser pobres, 45, pues va a llegar a más. Con ingresos que los mantienen en la pobreza de 54 en 2008 a 61 pasó. Sin seguridad social, ahora que tanto se requiere, pues evidentemente, imagínense la seguridad social en pandemia, de 72 a 71 pues va a volver a incrementarse. Y los ricos siguieron subiendo, pero también van a bajar. Los afortunados, no es pobre ni es vulnerable. Digamos la clase media. Pues así va, pero es consecuencia de todo eso, la verdad. Y aquí puede escudriñarse una parte que lo que también me puse a ver de los reportes de Coneval es la parte contrafactual, porque el reporte de Coneval dice que hay disponibilidad de los derechos sociales y su falta de acceso, y su acceso más bien efectivo en el estado de Puebla. Lo hay a nivel nacional, lo tengo también a nivel nacional, pero quise remarcar eso porque pues ya con términos de la pobreza, otra vez vean el suministro de falta de agua. Y aquí es la indisponibilidad, lo remarco porque lo contrafactual que sacó el Coneval es la disponibilidad y el acceso efectivo, pero sí se puede medir la otra parte, la indisponibilidad y la falta de acceso efectivo. Y en Puebla pues está así, miles de personas, el porcentaje en absolutos, incluso hasta en viviendas, porque sí fue más detallado en rubros que se vuelven obstáculos para garantizar el impacto de los derechos sociales indispensables a la población. Sí, es muy importante. O sea, cómo dejó finalmente también los gobiernos neoliberales, pues Videgaray, Cordero, el PRIAN, Calderón, Peña Nieto, pues es esto. Aquí en este caso, pues nuestro dueto de gobernadores, Marín y Moreno Valle desde el 2010, aquí tiene un poco más también, Coneval, sí, fue más el detalle, estos son los rubros. Me falta el educativo, pero pues quiero ir terminando con la tasa de mortalidad infantil, somos el primer lugar. Por estados sí saqué los lugares que tiene el estado, ahí están, en la parte extrema de la derecha. Son otros rubros que están relacionados pues, con la salud, miren, con la alimentación,
con la tasa de mortalidad infantil, las camas sensibles, consultorios, en fin. Me falta lo educativo, ya será para otro. Que sí, se estalló y me metí justamente hace un año, estaba muy, muy clavado en esto, para actualizar el dato. Pues compañeros, es en la presentación del tema que me parece muy relevante, yo reconociendo pues muy atinadamente la iniciativa de la promotora estatal por la suspensión de la deuda, porque si lo llevamos a las equivalencias a nivel nacional, pues son también gastos multimillonarios, son 12 billones de la deuda. En otra ocasión podríamos ver la parte nacional, pero el endeudamiento es de 12 billones, es más del 50% del Producto Interno Bruto Nacional, y esa deuda pues también por los intereses que se ha aumentado. Cada año se pagan 700,000 millones. Ahorita que se acaba de aprobar el presupuesto, se pagan anualmente 700,000 millones por intereses del pago de la deuda. Es el equivalente, poco más, poco menos, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, por ejemplo. Ahí la dejo, compañeros. Estamos atentos a sus preguntas y a sus comentarios. Y muchísimas gracias al compañero Jardón, a Gerardo Pérez. Estamos abiertos, muy amables. No. Pablo, o Sí. alguien que tenga alguna pregunta. A ver, podemos hacer esta mecánica para que somos 25, incluyendo a Alejandro. ¿Aceptarías 5 intervenciones, Alejandro? Que fueran breves, correlativas al tema, por supuesto. O sea, no rollo. Sí, con ¿Sí? todo gusto. Para que pusieran, no puedo verlos a todos. Hay una función ahí donde dice participantes de levantar la manita. ¿Sí? Si me la pueden marcar para ir tomando lista de quienes estarían en este orden. En primer lugar está el profe Guerra. ¿Quién más? Perdón, Juan Pablo. Sí. Que sean inicialmente preguntas sobre la exposición de Sí. Alejandro. Y ya después, bueno, veamos el relleno. Bien. Podemos empezar con Miguel Guerra Castillo. Por favor, profesor, si nos permites la pantalla, Alejandro. Sí. ¿Sí? A ver, yo, Para ver. amigos, compañeros, participaré en la siguiente etapa, porque no es pregunta, es un comentario el que quiero hacer, una apreciación de la acción política frente a este problema. Entonces, como es un comentario, pido por favor me pongan más adelante. Hermano, no hay quien haya levantado todavía su mano para hacer preguntas. Podríamos pasar a esta etapa sin más y hacerlos de manera integral. Bueno. Sí, por favor, Miguel. Entonces, muchas Sí, profesor. Obviamente es una pesada deuda y es una vergonzosa gestión la de los gobiernos de Puebla. Un tema necesario. Aquí agradezco la información que nos brinda el maestro Chávez Palma. Lo felicitamos por su conferencia. Es inobjetable que es un gravísimo problema para Puebla y para el país, la deuda externa, la deuda de Puebla también. En eso no tengo, ni soy economista, tampoco cuestionaría nada. Lo que sí me interesa mucho comentar ante ustedes, el dilema en que ponemos a López Obrador, como muchos otros problemas nacionales, con la propuesta de suspender el pago de la deuda. Es un brete, es un verdadero dilema político. Hay muchos problemas, decía, no es el único,
y está, por ejemplo, el proyecto de la termoeléctrica, Tlaxcala, Puebla, Morelos, el problema de las aguas internacionales, el problema del Tren Maya, el problema del mismo aeropuerto. Bueno, muchos problemas requieren una valoración de cuál debe ser la estrategia política para tratarlos, porque si le exigimos a López Obrador, en el caso de la deuda externa, ¿no?, la suspensión del pago de la deuda, siendo legítimo, porque es legítimo, así lo entendemos todos, creo yo, que ha sido terrible la carga que pagamos los mexicanos. Pero, ¿cuál sería la estrategia para no poner armas a los enemigos de López Obrador, darle armas para que hagan el boicot y el escándalo y la jauría se lance como lo están haciendo, aprovechando muchos problemas que son así de complicados, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia para no darle armas a los enemigos de la Cuarta Transformación y sigan promoviendo el boicot? Ojalá me pueda expresar correctamente, pero esa es mi preocupación, que no le demos armas a la derecha, al imperialismo, al Fondo Monetario Internacional para, pues, más agresión hacia México, ¿no? Es un problema político muy complicado. Es mi comentario, maestro Chávez, compañeros, muchas gracias. Gracias, profesor. Héctor Bernal y luego se prepara Omar, por favor. Y bueno, saludos a todos. Saludos, doctor Alejandro Chávez. Bueno, me ha parecido muy didáctica su presentación. Creo que nos queda claro cuál ha sido la ruta de los últimos sexenios en el tema de la deuda y en el manejo de las finanzas públicas en el Estado. Yo creo que la pregunta obligada tendría que ir, dado que es un enfoque económico el que nos ha presentado, es, por supuesto, qué es lo que debe de hacer, cuáles serían las recomendaciones para el sexenio presente y los que vienen en la administración de las finanzas del Estado en relación con la deuda. Porque, por supuesto, el tema de la corrupción y del despilfarro, pues está de más decir que eso ya debe desaparecer, no solo en el Estado, sino en el país. Y al menos como yo lo visualizo, es algo que es un proceso que está en marcha, es un proceso que se está llevando a cabo. Me parece que todos los días lo vemos en las conferencias de la Presidencia de la República, pero es muy diferente a nivel de cada estado. Entonces, en el caso de Puebla, además de combatir la corrupción y el despilfarro, la pregunta sería, ¿cuáles son las recomendaciones de política pública en relación con el tema de la deuda? Y cuáles serían otras recomendaciones de carácter económico para que se pueda hacer un mejor manejo de estas finanzas. Esa sería. Gracias. Gracias, Omar, por favor. Sí, muy buen día. ¿Sí me escuchan? Sí, por favor. Sí. Bueno, pues sí, para mí como ciudadano es preocupante. Agradezco al señor Alejandro Chávez la información. Es muy importante conocer todo a detalle, ¿no? Lo que se puede captar, lo que está sucediendo. Ya ahorita dejemos, no lo olvidemos, pero sí dejemos a un lado lo que es a nivel nacional, pero lo que es en Puebla, y había yo escrito una pregunta y me gustaría podérsela expresar. Entonces quiero entender, según la gráfica, que la deuda que tenemos en Puebla prácticamente se está pagando con las participaciones y prácticamente pues el dinero que hay para el desarrollo del Estado pues es lo que te puedan pepenar, hablándolo coloquialmente, pepenar cobrando, porque en impuestos, en todo lo que se pueda. ¿Por qué? Porque prácticamente se está pagando todo ese lastre de deuda que nos dejaron, y como ciudadanos debemos de estar conscientes. O sea,
qué impacto verdadero tuvo a la sociedad, que tendríamos que desmenuzarlo para poderlo exponer hacia la opinión pública. Cada situación, la planta de Audi, el CIS, el Barroco, hasta eso de Ronald McDonald me sorprende, me cae de veras conocer dónde han tirado el dinero, pero prácticamente ese sería el cuestionamiento como ciudadano. Y agradezco a todos su participación y en especial a usted, señor Alejandro Chávez. Gracias. Gracias, Omar. A ver, no tengo ninguna otra mano. Yo sí tengo un par de preguntas acá. A diferencia de lo que sucede con algunos estados del norte, Puebla tiene más de 100 años que dejó de ser la segunda entidad más importante del país. Lo fue durante 400 años. Básicamente porque era el paso entre Veracruz y la Ciudad de México. Y era un punto estratégico. Pero después rebasaron Nuevo León y Jalisco, y el norte industrializado ha generado otro tipo de economía. Y cuando digo otro tipo de economía me refiero también a un asentamiento de clase diferente. Es decir, aquí la pregunta es, aún no siendo la deuda de Puebla de las más grandes, de las más voluminosas del país, si realmente la economía del Estado, con esta burguesía rentista que tenemos aquí en Puebla, es decir, una burguesía que se nutre de las finanzas públicas. A ver, por favor, quienes no ocupen su... Pues por eso lo lavas y ahí estás pendiente. No, pero es de que estoy afuera, pero adentro. Sí. Bueno, O con la llave la lavo. no sé quién tiene la llave ahí. A ver, compañeros. Entonces, si Puebla tiene esta capacidad para generar la riqueza, porque yo veo un fenómeno paralelo, que es también propio del neoliberalismo, y que lo hemos analizado dentro de la promotora a nivel nacional, la promotora nacional y la promotora estatal, que es la economía poblana se volcó hacia afuera. Es decir, la riqueza producida dentro del Estado se fuga. Es más, no tenemos ni siquiera suficientes mercados públicos, todo se va a los Walmarts, a los Sorianos, se va, los salarios se van inmediatamente a la renta, a la ganancia que se acumula fuera del Estado y no se reinvierte. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, pues, incluso hasta con la cuestión maquiladora, que pagan pésimos salarios, no conceden, están en outsourcing, no conceden prestaciones, abaratan la fuerza de trabajo, pero se mantiene y se acrecenta de algún modo a nivel local. Entonces, Puebla tendría que cambiar no solamente o auditar la deuda, sino cambiar la dinámica de la inversión estatal para promover una acumulación y una recirculación interna de capital que fuese capaz de soportar el pago de esa deuda. Porque así como va, la deuda poblana se va incrementando de manera, digamos, automática, nada más con el pago del servicio. ¿Sí? Esa es una. Y la otra es precisamente en cuanto a la naturaleza de esa burguesía rentista, porque yo tengo la impresión que después de que desapareció el proteccionismo de Estado, desde cuando USA dejó de ser la principal proveedora de la Comisión Federal de Electricidad y de la Compañía de Luz y Fuerza, etc., la naturaleza, digamos, de estos gran burgueses, de los grandes potentados, de los grandes, ni siquiera son grandes industriales, son los dueños del capital, pero se basa precisamente en un juego muy perverso de poder, en donde las participaciones federales pasan al gobierno del Estado y ellos las absorben vía infraestructura, vía esto de la cuestión de las concesiones, como las del agua, vía las concesiones mineras. ¿Cómo podríamos intervenir de algún modo
para romper esa relación perversa, para revertirla. Que eso es una cuestión muy política, pero quizás sería dejarlo como tarea para tenerlo presente. Por favor, doctor. Sí, gracias. Sí, creo que somos todos hasta ahorita, ¿no? Sí. Adelante entonces, doctor, por favor. Sí, gracias. Sí, si quieren comienzo y lo vamos desglosando. Si hay otras más, pues contamos. Sí, muchas gracias compañeros por comentarios, preguntas. En relación a la primera, el maestro Guerra planteaba, pues efectivamente que esto es un problema político y sobre todo en la coyuntura, ¿verdad?, que tenemos. Para la 4T es efectivamente un grillete, pues tremendo porque pues en el modelo neoliberal capitalista efectivamente estamos pasando por la fase de ficcionalización, dirían los analistas marxistas franceses, como Jean Chesneau, y bueno, pues también otros autores muy importantes marxistas que hemos visto en algunos seminarios acerca de la prevalencia de la financiarización, en donde el manejo sobre todo de la deuda se ha hecho ya una práctica que rebasa, bueno, viene rebasando el capital improductivo, el capital ficticio, ¿verdad? Está rebasando el capital mercantil e incluso el capital industrial. Y por eso lo que decía el compañero Juan Pablo, pues es que se vuelve una burguesía rentista. Efectivamente, es el tenor de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y por eso, bueno, quizá hay que remarcar, pero en América Latina se presentó este fenómeno en Argentina, por ejemplo, de los fondos buitre. Pues evidentemente es niveles de especulación grotescos, pero en la escala nacional que tenemos también yo les diría anteponer este tipo de créditos para las PPS y APPS, fondos buitre, créditos buitre, donde efectivamente el carroñerismo de estas asociaciones público-privadas, proyectos de prestación de servicios, pues bueno, encontraron la figura y se entronizó. Entonces ahí lo que nos menciona el maestro Guerra, pues es muy certero por el gran freno que tiene el propalar la dotación de servicios, refuncionalizar el gasto público. Pero véase nada más, ¿no? En el pasado informe del presidente López Obrador se habla de un ahorro, de 300,000 millones. Yo creo que sí lo es, porque la Auditoría Superior de la Federación, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, pues han hecho enormes esfuerzos muy, muy importantes que no se ha querido reconocer por la prensa vendida de los medios tradicionales, las televisoras. Pues no lo difunden porque ellos se han visto ya obligados a empezar a pagar impuestos, y esa recaudación ha sido muy importante. Y no se diga, pues el atacar a la corrupción con la Unidad de Inteligencia Financiera, que antes era garrote político, pero ahora sí está cumpliendo su función. Y entonces el monto sí que anualmente se desviaba, se eludía, hay elusión, evasión fiscal, ronda arriba de los 500,000 millones de pesos. No es cosa menor. Entonces, pero se necesita modificar justamente el esquema fiscal, la coordinación fiscal, la ley de coordinación fiscal, el federalismo fiscal. Tendría que pasar por eso. Y esto es evidentemente el Congreso, que ya vemos que, pues de no ser por la mayoría que tiene actualmente Morena, no hubiera pasado incluso el presupuesto. Por eso la importancia de preservar la mayoría. Y bueno, pues ahí está el pragmatismo en términos de las elecciones. Son elecciones de cambio de régimen, pero el modelo y el poder no se ha cambiado. Ahí está el poder. Bien lo decía el compañero
Juan Pablo, pues es estas burguesías rentistas que efectivamente se van acomodando a nivel geográfico, a nivel de sus zonas de influencia, de sus giros de mayor importancia, y por eso se, se implantan, ¿verdad? De manera camuflada, incluso hasta con Morena. Hay que decirlo, así es. Por eso lo que dice el compañero Héctor, pues es que recondicionamiento de las finanzas públicas en relación a la deuda, efectivamente tiene que llevar a cambiar las políticas públicas y hacer estas recomendaciones. Es decir, profundizar la parte del federalismo, en verdad, en términos de la distribución de atribuciones y potestades que pueden ir teniendo los estados. Esta ley que les mencionaba, ley de disciplina financiera, pues todavía se dio en ese tránsito. Yo creo que ya Peña Nieto veía venir el fin de esta imposición y malos manejos de Videgaray, grotescos, y dijo, bueno, pues demos un poco de transparencia. Transparencia, pues no es precisamente rendición de cuentas, pero sí son políticas públicas que apuntarían a eso. Hay que profundizar eso, las recomendaciones sí tendrían que girar en el corto plazo. Sí, ya vemos que hay leyes como las del outsourcing, que son frenadas, y son frenadas por la burguesía rentista, evidentemente, por la Coparmex, por el Consejo Mexicano de Negocios, son especuladores agropecuarios que cotizan en la bolsa y no quieren pagar el outsourcing, evidentemente. Y ya lo aplazaron hasta febrero. Ya estaba la iniciativa y todo. Pero efectivamente, pues tiene que combinar muchas acciones políticas, acciones de política económica, acciones de política pública. Pero desafortunadamente ahorita los grilletes siguen muy fuertes, ¿no? No solamente la Secretaría de Hacienda la que lleva la parte de la central de las finanzas públicas, ¿verdad? Ingresos, gastos y deuda. Sino también está el Banco de México. El Banco de México pues lleva la política monetaria, la política cambiaria, los mercados financieros, y no, están rabiosos, y nada más acaba de cambiar de proponer López Obrador, ¿verdad?, a la nueva subgobernadora, Graciela Márquez, que estaba en economía, y los enroques que hubo de muchas compañeras por su género feministas, pero muy capaces. Hay que resaltar el papel de Elvira Concheiro, por ejemplo, de formación marxista, y va a aportar bastante en la tesorería de la Federación. Está también Gerardo Esquivel apenas, pero todavía hay mayoría de los tecnócratas viscerales, de los recetarios del Fondo Monetario Internacional, como el gobernador del Banco de México, que viene directamente de Videgaray, de Cordero, de este amasijo que es la escoria del PRIAN, ¿verdad? Eso viene, esos son los recetarios típicos. Entonces, tumbar eso, hijo, pues sí, está siendo pesado. Sin embargo, sí se puede, por lo menos en este sexenio, creo que desmontarles ese teatro del equilibrio económico y que de las finanzas públicas sanas, toda serie de patrañas, pues tiene que ser a partir de esto. Son acciones políticas, de política pública, y están respingando, porque el otro año sí puede darse ya que ya tengamos un nuevo gobernador del Banco de México, proclive a la 4T, que tengamos a los organismos autónomos como la Comisión Federal de Competencia de Telecomunicaciones ya presididos por gente de la 4T, eso va a ser importante. Y pasando a lo que nos comentaba el compañero Omar, si se paga con las participaciones, con los impuestos, efectivamente la recaudación no se cayó, el gasto público no se cayó dentro de la proporción del PIB. El PIB, como sabemos, en general son 4 componentes, ¿verdad? El consumo, la inversión, el gasto público y el comercio exterior, exportaciones e importaciones. Bueno, la parte interna, sobre todo la que sostiene la demanda agregada, es el consumo. Primero, que no se cayó tampoco por la
el incremento de las remesas que va a llegar históricamente a 40,000 millones de dólares para este año. Está cerrando ya. Y efectivamente, también se les cayeron los pronósticos a los tecnócratas del Banco de México y de Hacienda, que todavía andan por ahí. Dijeron, no, se va a caer el mundo, es el año de la pandemia, etc. No, el consumo se sostuvo por eso y porque también el ingreso por los aumentos del salario mínimo, que ya viene el siguiente, pues ha seguido aumentando nominalmente, pero la inflación también ha seguido bajando. Y eso hace que en términos reales el consumo se sostenga. La inversión extranjera directa, pues en la especulación, esos son lo que tenemos aquí de Audi, de Volkswagen, efectivamente, y pues quítale a Puebla Volkswagen, le quitas Audi, le quitas la Volkswagen, y Puebla se queda sin economía. Entonces la parte interna, la parte local, pues los procesos han quedado descuartizados. Entonces por eso la inversión privada, local, nacional, pues se tiene que seguir, se va a seguir sosteniendo en todo lo que es Pemex. Ya empieza una recuperación, el precio del petróleo ya está en $45 el barril, está pronosticado en 40. Estamos a un dólar del West Texas Intermediate, que es el precio internacional más alto, bueno, el segundo más alto, pero ya estamos a $1 o $2. O sea, no es malo, es un entradón de lana, ¿eh? Es muy buen entradón. Claro, contra todos los pronósticos tecnócratas del mismo Banco de México, que decían que esto no se va a sostener. Pues esa es la deuda, como sea, a pesar de haber pronunciamientos ya internacionales de la CEPAL. Rafael Correa ha insistido mucho, es presidente de Ecuador, ahorita en los foros por lo de Bolivia, por lo de Argentina, por lo mismo que viene en Ecuador de la Revolución Ciudadana. Están haciendo también una iniciativa muy importante de la suspensión a nivel continental de la deuda. Yo he visto varias entrevistas que ha tenido con la directora de CEPAL, que es mexicana, Alicia Bárcena, es muy keynesiana. Ellos efectivamente están por el incremento del gasto público, que se incrementa el gasto público, y sí, de alguna manera sí se puede seguir sosteniendo. Están las participaciones, que por ley ya debería de modificarse esa garantía para la deuda, porque para los tecnócratas ellos quisieran también utilizar el ramo 33, y esa es otra también entrada muy similar a la que se recibe en participaciones para los estados y los municipios, y está muy atada, está muy, digamos, ligada, ¿verdad? Etiquetada a la pobreza y a la pobreza extrema. Pero ya vimos que van a pasar ya 30 años, 40 años de neoliberalismo, 30 años de neoliberalismo aquí en Puebla, y la pobreza se sigue extendiendo. Entonces, tanto estas transferencias condicionadas y no condicionadas, las condicionadas son las participaciones, no, las participaciones son las no condicionadas, perdón. Por eso es que se hace esta discrecionalidad para sostener la deuda, ya eso debe de cambiar, tiene que haber reglamentación nueva. Es Hacienda, el Congreso, la Comisión de Cuenta Pública, que está Alejandro Armenta, el 4T, por cierto, se ha desempeñado, digamos, consideradamente en esos términos. Ya sus perspectivas políticas, pues es difícil compartirlas, ¿no? Pero bueno, ahí se ha comportado. El ramo 33 es otra transferencia que está condicionada a lo de la pobreza extrema. Debería de atarse mucho a los fondos, otros fondos públicos de apoyo, pues para poder llegar a las comunidades. Yo creo que los programas de López Obrador de asistencia social, que no se puede decir que sean asistencialismo, son programas muy directos, sin intermediarios. Bueno, esta antorcha campesina ya no sirve ni para eso, efectivamente. Y ya ven cómo están pataleando, sacando espuma, en fin. Ese gasto se debe reorientar, sostenerlo, porque no se cayó. Se cayó lo externo, la parte externa, el comercio exterior, con todo y el Telecán que pasó a Temec, pero es lo mismo, es la misma gata por revolcada. Sin embargo, pues ahí el sostenimiento se da por la misma dinámica de los encadenamientos productivos. Se rompió las cadenas por la paralización de los aeropuertos, del comercio, etcétera, pero ya se está reactivando. Y bueno, pues ya no podemos decir que sea favorable, ¿verdad? Menos para las entidades por estas dependencias. Tenemos una doble dependencia. Esto sí, algo que expone este derrumbe del neoliberalismo, que lo
apuntal al coronavirus, pues es eso, nos deja ver cómo el nivel de dependencia que tuvimos durante 40 años. Y en Puebla pues se expresa, ¿no? Muy directamente. Que por cierto, quienes trajeron el virus aquí a Puebla fueron los alemanes, fueron los que fueron a capacitar a Europa, ¿no? De repente ya están aquí. Efectivamente estuvieron. Y en México, a nivel nacional, pues los extranjeros que fueron a Estados Unidos, a Vail, Colorado, pues el virus vino de allí, de fuera, etcétera, etcétera. En fin, o sea, internamente, claro, hay desencadenamientos de producción, de distribución, de consumo, que pueden rehabilitarse, pero están la enseñanza de la economía comunitaria, de la economía social solidaria, se puede recuperar, se debe de recuperar. Por eso la economía poblana, aún con deuda pública, efectivamente no es la mayor, no es la que registra el mayor monto, pero sigue siendo un lastre, sigue siendo un grillete y una camisa de fuerza para poder reorientar esto. Entonces, tiene que darse iniciativas, efectivamente, y por eso es muy importante esta iniciativa de la promotora para la suspensión, porque pues hay argumentos no faltan, hay materia para legislar incluso sobre eso, pero pues miren ustedes cómo está lo del agua, la privatización del agua. Todavía se sostiene increíblemente, ¿no? El municipio hace sus esfuerzos. Claudia Rivera, nuestra presidenta municipal, pues ha hecho todos los esfuerzos que le competen, pero por eso el Estado, y con Biestro, pues dándole largas, se han atorado otras iniciativas, en fin, es largo el recorrido, pero creo que seguir pugnando a través de sus organismos como la promotora me parece magnífico. Yo creo que es algo que se debe seguir profundizando, difundiendo, ¿verdad? Porque, bueno, pues viene también un año político, pero justamente cuando estaba el 2018, si la gente se recordó, se acometió al voto de castigo, al voto de indignación, a la revolución electoral que vivimos en 2018, creo que podemos reinsertar este tipo de temas con estos conceptos, para que estas deudas domésticas primero sean señaladas y evidentemente condenarlas, no solamente por lo que genera, por este rentismo, ¿verdad?, brutal de la burguesía local acostumbrada a eso, sino que a nivel nacional se enlace con estrategias continentales, internacionales incluso, porque pues es inmoral, se vuelve antiética esta carga, que por ejemplo, pues históricamente ha tenido suspensiones. Con Benito Juárez se suspendió la deuda por el peso que tuvo, y en estos niveles también. Unas explicaciones muy buenas las ha estado dando, insisto, el grupo de Puebla, que componen expresidentes del socialismo del siglo XXI. En Venezuela, efectivamente, no tiene ninguna razón, por eso los intentos de golpes de Estado. En Bolivia también. Ecuador con Rafael Correa, con Lula, y ya están sumando de manera muy importante, les digo, a la CEPAL. Alicia Bárcena está yo tengo muchas publicaciones de la CEPAL, hablan mucho del impacto del COVID, pero cómo la carga de la deuda está distrayendo recursos enormes para las prioridades que tienen que ser en la actualidad, que es la salud, la educación, el trabajo, el empleo. Creo que tenemos que seguir dando argumentos de que es posible, ¿verdad?, reorientar las políticas económicas, reactivar los órganos de decisión legislativos desde los cabildos, ¿verdad?, las asambleas, los congresos, la unificación con los estados, con Morena, por ejemplo, con Veracruz, etcétera. La Ciudad de México. Claro, la contingencia es muy pesada, está pesando mucho, pero estas iniciativas me parecen muy, muy importantes. Gracias, compañeros. Juan Pablo. Sí, Gerardo.
Bueno, primero yo te quiero agradecer, Ale, que hayas aceptado y también por tu muy ilustrativa exposición como siempre y una invitación que te integres también a este esfuerzo colectivo que llevamos a cabo varios compañeros para la suspensión de la deuda. Y segundo, el hacer una serie de reflexiones colectivas. A mí me parece que todavía para mucha gente no queda claro el peso que tiene la deuda pública, el estar pagando la deuda pública desde hace años, y lo ven como una afrenta cuando lo hacemos, como una afrenta a López Obrador, lo cual me parece sumamente ridículo en lo personal. Habría que buscar el momento y cómo hacerlo, pero no es esto. Y hay algo que también creo que se ha demostrado con tu exposición, meternos al mundo de los números, menos rollos, más números, o lo que se conoce como datos duros. Y estas correlaciones que hiciste que me parecieron también muy bien entre inversión y deuda pública. ¿Cómo ha ido cayendo la inversión y ha ido aumentando la deuda pública, que debería de ser parte o lo deberíamos de manejar colectivamente? Lo otro que me parece que en donde no le hemos querido entrar o llevar a cabo una discusión más a fondo es lo que se conoce como la legalización del despojo, es decir, a este tipo de modificaciones de las leyes que hicieron en este amplio periodo neoliberal del que todavía no salimos. Me refiero a un dato. Uno de las primeras acciones de Moreno Valle fue modificar la ley estatal de deuda pública en el artículo 6º de Gerardo, ya no tienes audio. Gerardo, tu audio. Se cayó su conexión. Sí, dejó de aparecer aquí. Bueno, un comentario general. Ha habido ya varias intervenciones de parte de funcionarios del gobierno federal en el sentido de meterle en mano al asunto de la deuda. No solamente Marcelo Ebrard lo dijo en la sesión de Naciones Unidas, sino el propio Andrés Manuel trató el tema. Ahora, esto no está ni de espaldas ni de lejos de lo que es la 4T. Pretende abonar y además, no solamente en el tema de la deuda externa. La deuda externa es la menor parte del conjunto de la deuda mexicana. La mayor parte es deuda interna. Y ahí es un manejo político, particularmente con el Banco de México, lo que se tiene que dar. Ya se le han hecho aportaciones a través de su secretario. Ya, es más, hubo una entrevista a la cual acudió y está presente la compañera Araceli González Moyao, y ella podría informar cómo fueron bien tratados por Lázaro Cárdenas Batel, secretario de la presidencia. Es decir, esto abona o pretende abonar a una solución concreta, a un problema concreto. Pero además, y tiene razón el doctor Alejandro cuando menciona a Rafael Correa, porque Rafael Correa, sin evadir ninguna responsabilidad constitucional ni cambiar nada en la estructura fundamental del Ecuador, redujo el monto de la deuda de una manera muy hábil.
compró su propia deuda en el mercado secundario y pagó 20 o 30% de lo que le estaban cobrando. Algo a lo cual los neoliberales no se atreven. Perdón. No, sí, ahí es donde no, particularmente, por ejemplo, y lo propusimos en la reunión que tuvimos con David Méndez, que los gobiernos de los estados, a partir del 4 de julio, que los gobiernos de los estados se junten y desarrollen una política de adquisición de bonos de su propia deuda. Es decir, esa sería una respuesta práctica, muy concreta, para reducir el monto de la deuda. La otra, y lo que estamos exigiendo particularmente en la promotora de Puebla, es la auditoría a la deuda heredada, particularmente por Marín y Moreno Valle, y Gali, porque Gali todavía le puso una pizcachita ahí. Entonces, esta exigencia sintetiza, concretiza la demanda en contra de, o por la suspensión, en contra del manejo inmoral, injusto de la deuda pública, porque dejaría en evidencia realmente todo esto que sabemos que ha acumulado Alejandro, pero que no está en la tribuna política, en la decisión pública, en donde realmente, y tiene razón, no hay la audacia todavía para ir más allá, ni en este ni en otros temas. La coyuntura internacional nos es muy favorable para la suspensión. Recuerden que el propio Fondo Monetario Internacional y hasta el Papa Francisco en febrero y luego en abril lanzaron posturas muy radicales, incluso más radicales que las que presenta la promotora nacional y la promotora estatal por la suspensión de la deuda pública, del pago de la deuda pública, ¿sí? Nosotros mismos, antier, Galdino, Mago, Huachi y un servidor, entregamos una carta al arzobispado poblano pidiendo se manifestara en ese sentido. Y de manera similar otras promotoras estatales lo harán pronto. Puebla ahí sí lleva la mano, ha tenido la iniciativa, en buena medida gracias al motor que ha proporcionado el compañero Gerardo Pérez, quien tiene bastante ingenio para esto. Pero, insisto, la coyuntura internacional hace favorable, no solamente por el tema de la pandemia, sino porque hay actores en América Latina que están no solamente en ese sentido, interviniendo. Es decir, la deuda es solamente uno de los parámetros generales de la economía. La economía no se puede desligar un tema de los demás. No podemos pensar en la deuda sin hacer lo que están haciendo ahora en Bolivia o en Argentina, de reclamar un impuesto justo de las grandes riquezas. Es decir, gravar las grandes riquezas, las grandes ganancias, es parte también de una gran reforma fiscal. Otra de las cosas que se están haciendo y que está muy relacionado con el tema de la deuda, porque tiene que ver con la acumulación de las divisas, es la propuesta presentada a través del senador Monreal para modificar el manejo de las divisas por parte del Banco de México para que él sea realmente el concentrador de los dólares y así revertir la medida unilateral impuesta por Estados Unidos, en donde por cada dólar se le tiene que reentregar los dólares a ellos. Es decir, una cuestión muy injusta a la cual Peña Nieto y todos los demás accedieron sin chistar, ¿no? Es decir, sí hay cambios posibles y hay cambios necesarios, pero hay que hacer el contrapeso. Mencionaba el doctor Chávez Palma la cuestión del outsourcing. No tiene un contrapeso político de parte de la clase obrera. Los grandes empresarios, los grandes capitales fueron y presionaron a Andrés Manuel y lograron prorrogar la decisión de esto hasta febrero. Y no sabemos, eso está en el aire, porque no tenemos el peso de este lado. Urge empezar a consolidar realmente un proyecto transformador en donde
no es que se radicalicen, sino que realmente se cumplan las expectativas sociales, las demandas. Es decir, esto se tiene que transformar en hechos reales, concretos, ¿sí? Lo demás, pues ya sería rollo, ¿no? O sea, hemos vivido muchos años en la marginalidad de la oposición alimentando la utopía. Ahorita es asunto de meterse a fondo con propuestas concretas y con acciones también concretas. Y yo, no sé, agradecerle entrañablemente al doctor Alejandro Chávez Palma, quien pues ha sido nuestro padrino en estas conferencias, la primera que celebramos, invitarlos porque el miércoles vamos a tener la última del año, la hacemos el miércoles a las 6 de la tarde, por las fechas. Este próximo miércoles ya está el cartelito, le estaremos transmitiendo la liga con el doctor Eudoxio Morales, que además también es investigador de la UAP y además diputado suplente y estuvo un año como diputado. Algo sabrá de los intríngulis ahí en el Congreso de la Unión y podremos cuestionarle a ver hasta dónde y cómo podemos hacer algunas cosas, ¿no? Va a estar muy interesante. Para el próximo año ya tenemos amarradas algunas. Guachi ya se reconectó. Sí, ya. Ya. Él nos podrá dar más información. Pero por lo pronto, sí, yo les quiero pedir así muy rápidamente. Mande. De lo que mencionaba Alejandro, nada más quiero terminar esa idea. Y de lo que falta, a mí me parece que hay cuestiones. A nosotros, meternos a hurgar, esto se conoce como la legalización del despojo a través de la deuda pública, que tiene que ver con estas leyes que mencionaba Alejandro. Dos, me parece que a nivel nacional debemos impulsar que se hagan público los acuerdos y las cartas de intención que el gobierno mexicano firmó con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que son más de 300, y el Banco Interamericano de Desarrollo, porque esto desnuda claramente a la gente que estaba en el poder. 4, yo creo que nos hace mucha falta a nosotros ejercer el derecho a la transparencia. Hablaba, y es cierto, Alejandro, falta transparentar mucho y publicar mucho sobre esta problemática de la deuda, pero también a nosotros nos falta exigir el derecho a la información y a la transparencia pública. Otra cuestión que me queda claro es que todavía no ligamos o no lo ligamos bien la cuestión de la deuda pública, el manejo de las finanzas y lo que son los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No lo ligamos. Y Alejandro nos ponía un ejemplo de cuántas aulas, hospitales o clínicas se dejaron de construir por el pago de intereses o el desvío de recursos. Y finalmente, una demanda a nivel nacional que tampoco veo en la coordinadora a nivel nacional, es que se rediscuta nuevamente, que ahí participó Olga Sánchez Cordero, cuando legalizaron la Suprema Corte de Justicia con Ernesto Zedillo, lo que es el pago de intereses sobre intereses, el anatocismo. Y esto debería de ser ¿cómo se llama? Una bandera también nuestra, echar abajo el anatocismo que legalizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Y finalmente agradecerle a Alejandro pues su participación y hacerle la invitación formal a que se integre a esta promotora, que nos permita también acceder a la información que nos presentó y traducirla en fuente no solo de información, sino poderla socializar esta información que nos da Alejandro. Pues sería todo, muchas gracias. Y sí, está abierta la invitación para el día miércoles por la tarde con Eudoxio. Bien, pedirte un colofón, Alejandro, sobre esto. Gracias, no, sí, muy amables. Yo me integro con mucho gusto y sobre todo pues, con la calidad de los compañeros que están asistiendo en esta sesión, además de verlos nuevamente a muchos de ellos, es muy grato después en medio de esta encerrona. Y efectivamente, pues lo del miércoles va a estar interesante, pues Eudoxio es el suplente de Manzanilla, y sí, como dices, algo tiene que saber, y sí que nos busque y que nos mande documentos. Es que como él ya se jubiló ahí en la escuela, ya no lo vi, simplemente, pero sí, nos puede conseguir buenos documentos, ¿eh? Esto de las leyes, efectivamente, porque, como dice Juan Pablo, a partir de documentos internacionales como el del Papa, yo vi la encíclica del Papa, ya tenía la Laudato Si, de por sí, y ahora la última, la de Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, sí, fue un cañonazo al neoliberalismo, a las entrañas del neoliberalismo, a los mercados financieros, a los mercados especulativos, estos buitres, y señalado por el Papa. Yo creo que hay que retomarlo, me parece muy, muy interesante. Es un paraguas en donde nos podemos conformar, porque aquí, pues, obviamente, la Iglesia Católica de Roma, la tradicional, pues no, ¿qué les va a interesar? No lo ocultan, pero bien puede ser una reivindicación prácticamente de lo que ha sido, pues bueno, él siendo argentino, pues lo retoma Alberto Fernández bastante bien. En Bolivia, Evo Morales. Evo Morales parece el Papa ahorita. Se hacen unos recorridos tremendos. Yo lo he estado siguiendo diario. Tremendo. En Sudamérica hay un vuelco por la restauración progresista. Yo creo que una de las banderas más importantes es esta cancelación de los intereses de la deuda, cosa que ha mencionado López Obrador y de alguna manera Ebrard, pero claro, con esta contingencia pues ha sido difícil seguirlo. El seguimiento pues creo que es muy pertinente, como lo mencionaba Juan Pablo, Gerardo, y irse por elaborando documentos. Creo que desde el punto de vista legal se podría revertir esta legalización del despojo, efectivamente, porque en tiempos del extractivismo, de estas leyes de deuda, pues uno no los tocan. Pues la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, pues es la otra familia Moreno Valle, es la que se peleó con el anterior Moreno Valle, y pues la Secretaría de Economía es la esposa del que recién falleció, ¿no? Rafael Moreno Valle Sánchez. De Rafael Moreno. Entonces sigue la familia Moreno Valle ahí en la Secretaría de Economía. Hay que decirlo, digo, yo no tengo broncas contra ellos, finalmente pues, tienen su postura, pero pues yo creo que desde el punto de vista de la sociedad civil, del enfoque social, como dice Juan Pablo, pues hay que recuperarlo, tiene que haber contrapesos, hay que hacer contrapesos de eso. Creo que es muy, muy bueno. Muchas gracias, compañeros, muy amables. Nos vemos el Gracias. Un par de favores, doctor, antes de terminar. Uno, que nos enviaras la presentación que desarrollaste para este evento, para subirla a la página del Facebook. Está a cargo de la profesora Gaby Molina, quien la atiende. Nos está pidiendo ella aquí en el chat. De todos modos lo subimos. ¿Me pasa su correo, por favor? Sí, cómo no. Es mi nombre, Juan Pablo Jardón, así sin acento, de corridito, bajas, @gmail.com. Disponible para todos los que me quieran mandar invitaciones a cenar, no importa. Muy bien. No, a la orden, compañeros. Y la otra, que nos autorices
subir esta grabación a la página de la promotora local y a la página de la promotora nacional. Sí, claro, con todo gusto, con todo. Nos lo están pidiendo también. Sí, con todo gusto, adelante, adelante. Sí, todo lo que buscamos se colectiviza, como es la necesidad también de colectivizar, socializar nuestra información, nuestros datos, trabajarlos y darlos a conocer. No, adelante, compañeros, adelante. Bueno, entonces, solicitarles, son las 12:49, solicitarles a todos los asistentes, abran sus cámaras y sus micrófonos para que brindemos un muy merecido aplauso al doctor Alejandro Chávez Palma. Son tan amables. Ahorita se va a terminar de guardar eso y te puedo ya abrir. Aquí voy a ver. Creo que acaba de terminar. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos también por Saludos, Alejandro, y gracias por todo. Nos vemos. Gracias a todos. También por acá queda la grabación en YouTube de Radio Shali para quien la quiera descargar. ¿Me la puedes pasar, Hilario? Claro, está la de Facebook y está la de YouTube para que la puedan descargar. En Facebook, Hilario. Por eso digo, tengo las dos. La primera parte está en Facebook y la segunda está en YouTube. Bien. Si se pueden subir, no sé cómo se le haga, los comentarios que hay, valdría mucho la pena, Juan Pablo. Me hago cargo. Recogen muy bien. Muy bien. Sí, doctor. Con mucho gusto. Pues muchas gracias, compañeros. Que pasen muy buena tarde a todos. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Javier. Ale. Gracias, Gerard. Nos vemos, Enrique. Saludos. Y saludos, Alejandro. Estamos en comunicación. Bueno, saludos a todos, que estén bien. Muy buena conferencia. Gracias a todos, buenas tardes. Habías de enseñar al rico a hacer lo mismo que tú. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre, que al diario